Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en tu programa Acontecer Médico. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida a tu programa en salud. Un tema que esta tarde sé que nos va a ser de muchísima utilidad y que va a ser algo que pareciera muy trivial, muy sencillo, pero no lo es, y lo verán a lo largo del programa. Todos tenemos una articulación que cuando funciona nos da la posibilidad de comer, de masticar, por supuesto, de bostezar, de hablar. Esta mandíbula que nosotros tenemos todos a veces da algunos problemas. ¿Qué tipo de problemas? Lo vamos a ver esta tarde. Pero hay un síndrome, hay una disfunción, que son ciertos trastornos de estas articulaciones, que en un momento dado se van a convertir tal cual en una disfunción, denominada disfunción de la articulación temporomandibular. Este es el tema central de esta tarde y tenemos para ello a un gran especialista en esta área y también a otra de ellas que nos va a ser de mucha utilidad, ya que es otro de los grandes padecimientos que se deben también de tratar de una forma multidisciplinaria. Primero que nada, las damas. Doctora, Gracias. Pues bienvenida a programa. Me da muchísimo gusto que estés compartiendo con nosotros este tema, sobre todo que te voy a comentar que es la primera vez que hablamos sobre algo odontológico, pero me da mucho gusto saber que también se está manejando junto con la parte de emociones, la parte de la psicología tan importante en esto, ¿no? Sí, no hay manera de trabajar independientemente. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Van muy de la mano, definitivamente. Bueno, y también doy la más cordial bienvenida, por supuesto, al gran especialista que es el doctor Óscar Hernández Navarro, además un buen amigo. Doctor, muchísimas gracias por haber atendido, sobre todo al haber seleccionado Acontecer Médico como el programa en el cual, como te comentaba yo, pues un poco hemos hablado de ese tipo de problemas y mira qué bueno que vamos a hablar de algo muy innovador como es lo que tú haces en problemas mandibulares. Platíquenos de esto. Sí, bueno, ahí la cuestión de la disfunción temporomandibular, primero, es la manera en cómo se da a conocer el diferente gama de problemas que implica cuando el sistema de masticación tiene problemas en su funcionamiento neuromuscular. Entonces, como veremos en los demás bloques, hay muchos síntomas que son comunes, hay muchos síntomas que se confunden. Ahora, si me permites un detalle, claro. Tú mencionabas el hecho del especialista en este asunto. El profesor Raúl Quesada, que es mi maestro, el que me introdujo en este mundo de este tipo de tratamiento odontológico, me refiero, él siempre decía que para todo el odontólogo debería ser rutina atender este tipo de disfunción, pero debido a la falta de atención en la cuestión emocional, debido a la simplicidad con la que se quiere trabajar de tomarle un molde al paciente y darle un aparato, termina, en lugar de ser asunto de todo el odontólogo o de todo el especialista en el sistema de masticación, termina por ser tierra de nadie. Okay. Entonces por eso el paciente termina por ser atendido a medios chiles, y nunca se dan cuenta si le duele el cuello o si le duele el oído o si hay cuestiones adjuntas alrededor de todo lo que implica el sistema de masticación, que incluye 13 elementos en donde los dientes terminan por ser donde se refleja el problema, más no donde está el problema. Es la punta del iceberg. Claro. No, y además esto que comentas va implícito en todo, ¿no? Hemos hablado inclusive de la estomatología, pero sí. Sin embargo aquí va más allá, ¿no? Yo creo que el saber cómo funciona nuestro sistema de masticación o masticatorio, yo creo que va a ser algo muy interesante y cómo algo tan sencillo, que era lo que yo decía al principio, pues nos puede complicar la existencia, ¿no? En esta parte lo que me gustaría que nos dijeras es cómo funciona y cómo debe de funcionar normalmente de estas articulaciones. Sí. ¿Y cuándo entran en esta disfunción? Bien. Ahora, como sé que tu audiencia es muy de meterse en internet, es conveniente que sepan que pueden encontrarse también el resultado como disfunción cráneo-cérvico-mandibular, porque está implicada cuestiones del cráneo, del cuello, la mandíbula y además la cuestión emocional. Ahora, coloquialmente, yo siempre les digo que hay muchos colegas que dicen que las emociones no importan hasta que les duele a su mamá. Entonces ya ahí sí buscan a alguien como Lucy o van conmigo. Ok. Mira, de verdad, o sea, es un poco chusco, pero es la neta. Claro. Entonces, ¿cómo funciona la articulación normalmente? La articulación mandibular es muy sui generis porque tiene un menisco, que es un cartílago que evita que se desgaste el hueso temporal contra la mandíbula, igual que la rodilla. Correcto. El detalle está en que tú puedes llegar a tener una lesión en el menisco izquierdo de la rodilla, perdón, el menisco de la rodilla izquierda. Pero si se afecta aquí tu articulación mandibular del lado izquierdo, se va a afectar la otra porque están unidas por esto que se llama sínfisis del mentón. Entonces es ahí donde entra un poquito la mayor dificultad. ¿Por qué? Cuando tú tienes una lesión, por ejemplo, la articulación del codo, muscularmente pueden afectarse 2, 3, 5 músculos probablemente. Exacto. Pero si se afecta un problema en la disfunción temporomandibular, pueden estar afectados hasta 32. Wow.
¿sí? Entonces, desde ahí dices, a ver, espérame. Más complejo. Por eso sí, entonces, y lo vamos a insistir en otros bloques, porque es muy importante que la gente lo sepa. Por supuesto. Si hay signos o síntomas de la disfunción, como vamos a mencionarlos, que puede ser desde un diente desgastado poquito hasta que le truena toda la mandíbula al abrir, primero se tiene que pacificar el sistema. Y lo vamos a repetir continuamente. Correcto. Ok, doctora, pues hablando de esta misma situación, sabemos que el estrés nos va a ocasionar una serie de factores también, que muchas enfermedades se generan y se están generando de esto. En la actualidad, ¿cuál sería, tú crees, una salida como para empezar a reconocer de qué manera o el cómo podemos dejar de envolvernos por el estrés? Bueno, yo creo que una de las es un buen examen de conciencia sería, ¿no? Bueno, un buen examen de nosotros, de lo que hacemos, de que es realmente, sí sabemos decir que no, sí podemos priorizar nuestras actividades, ¿no? Luego andamos diciendo que sí a todo, o no tomamos tiempo para llegar a un lugar, y entonces pues todo eso nos va provocando situaciones de estrés innecesarias que sí están realmente en nuestro control si fuéramos más ordenados o disciplinados. Hay situaciones de estrés que están fuera de nuestro control, que tienen que ver con el medio ambiente, claro, sí, pero que también si nosotros hacemos lo necesario para estar bien y no nos enganchamos, aprendemos a decir que no, pues sabemos que si le mienta, recuerda a su mamá, pues mi mamá ni cuenta se va a dar y no me engancho con eso, bueno, tendré una mejor calidad de vida en el mismo trayecto de llevar a mis hijos a la escuela. Claro, ¿sí? Que si salí tarde, que si voy desordenada, que si me voy enganchando con toda la gente que va en la calle, por supuesto. ¿no? Entonces, yo creo que también funciona una autoevaluación y saber el por qué, como hacer un alto en el camino a lo mejor y decir, bueno, ¿por qué me estoy dejando envolver por todo lo que está pasando en mi entorno, ¿no? Sí, ¿qué estoy haciendo yo para dejarme ir por el mundo? Por ejemplo, pues sí. ¿Por qué voy a ver noticias en la noche? Yo las dejé de ver en el 94, perdón. ¿Sí? Pues qué bueno, porque han estado cada vez peor. Sí, porque nada más son malas noticias. Entonces, cuando te vas a dormir, son puras malas noticias. Sí. No es un buen hábito para mí. Correcto. Y hablando ahora de la articulación, obvio es que en un momento dado a alguien que se va dejando envolver por esta situación, lógico es que todo el tiempo estamos apretando dientes, apretando mandíbula, o cuando el jefe dice algo y aprietas la mandíbula, cuando, en fin, mucho lo reflejamos en la parte mandibular. Entonces, es ahí donde en un momento dado puede empezar ya alguna disfunción, algún problema, una inflamación. Sí, ahora, sería conveniente también para que el público tenga un poco más de información, primero decirles que una función en cualquier instancia en el cuerpo es algo que tiene un objetivo. Por ejemplo, si tú abres mucho la boca, puede ser que sea para morder una manzana, es un objetivo, es una función de apertura. Cuando hay una hiperfunción es cuando mueves algo demasiado. Cuando a pesar de que a lo mejor ya te cansaste de masticar ese elote, pero está buenísimo y le sigues a pesar de que ya te dolió, o sentiste sensible el diente y le sigues. Estás usando lo demás, como caminar 5 kilómetros en vez de 3 si estás acostumbrado a caminar 3, te va a doler. Ahora, una parafunción es algo que carece de sentido y ahí es donde caemos a un tema del meollo principal, como es de lo que vamos a estar hablando del rechinar los dientes o bruxismo. Y una disfunción es cuando un órgano o un sistema deja de trabajar de manera correcta, eficiente y eficaz. Correcto. Entonces, ¿cómo? Incomodidad para comer, incapacidad de abrir la boca al máximo, incapacidad de reclinar el cuello hacia atrás para poder ver la tele. Entonces, todo eso implica, porque va relacionado el cuello, la mandíbula, todo junto con pegado, siempre. Correcto. Bien, entonces aquí estamos hablando que nuestra mandíbula, obviamente lo que va a hacer es principalmente estar hablando constantemente, debe estar suelta, debe estar relajada, que ahí viene la parte emocional o de ir venciendo el estrés. Pero cuando no se da esto, ¿cómo poder saber cuando ya uno empieza y decir, bueno, creo que la prevención, como siempre decimos, es lo más valioso, ¿no? Entonces, el prevenir, el ir oportunamente, en este caso acudir contigo, ¿en qué momento es el oportuno de decir, creo que ahorita ya debo de ir con el doctor Oscar? Sí, bueno, retomando el tema aquí del asunto de darse cuenta que el paciente está disfuncionado, implica hacer un diagnóstico más preciso. Entonces, si de entrada, en lugar de pensar como un profesional del sistema de masticación, te basa solamente en el enfoque dental, entonces le ves un agujero en la muela y se la vas a querer tapar. Claro, sí, y además uno mismo, ¿no? Uno mismo vas al dentista que te tape la muela. Por sentido común, totalmente de acuerdo. Claro. Pero el asunto aquí es que más allá del sentido común, uno debe de tener capacidad y sobre todo ganas de hacerle entender al paciente que es un sistema de masticación otra vez. Entonces yo
les devuelvo la funcionalidad a ese sistema a través de un aparato adecuado, del medicamento adecuado, de la fisioterapia adecuada, aunque no lo haga yo. Correcto. Y la cuestión profiláctica es la cuestión mental. Que también eso nos lo va a esclarecer en el segundo bloque un poco más profundo. Por supuesto. Lucy, ¿no? Una pregunta antes de salir al corte. Sí. ¿Masticar chicle es bueno, es malo para la mandíbula? Depende de 3 palabras: frecuencia, intensidad y duración. Si es un paciente que ya está disfuncionado, cansado y o con dolor muscular y mastica chicle, a él le hace daño. Pero si es un paciente como Alex Ferguson, para la gente que le gusta el fútbol, que tiene un exceso de ansiedad, su propio psicólogo le dijo que masticara chicle viendo los partidos para descargar ese exceso que tenía él. Entonces, aquí depende y a veces. ¿Le vas a poner guarda? Depende y a veces. Medicamento, depende y a veces. Entonces, individualización de la terapia. Correcto. Bien, pues entonces aquí está la prueba de que va muy en conjunto la parte emotiva y la parte biomecánica, en este caso de la mandíbula. Por este lado, bueno, recuerden que es importante que siempre acudan a su médico. Y para lo mismo, doctor Oscar, agradecerte. Tenemos 10 valoraciones gratuitas a partir de este momento. Las primeras 10 personas que nos llamen, y si en algún momento dado se agotan, vamos a tener más valoraciones, pero con el 50% de descuento. Así que te agradecemos de antemano este apoyo a nuestro teleauditorio. Y bueno, vamos a continuar y vamos ahora sí a entrar en detalle después del siguiente corte. En Club Atlas Chapalita te ofrecemos las mejores actividades deportivas y recreativas para toda tu familia. Contamos con instalaciones de primer nivel, canchas de tenis, alberca olímpica y albercas recreativas climatizadas, canchas de fútbol, gimnasio y más. En Club Atlas Chapalita, tus eventos sociales serán espectaculares, ya que contamos con salones y áreas específicas. En Club Atlas Chapalita disfrutarás de un ambiente de bienestar y seguridad para tus seres queridos. Adquiere hoy tu membresía. En Club Atlas Chapalita tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Club Atlas Chapalita, rumbo al centenario, abre sus puertas a nuevas familias. Llámanos, teléfono 1002-1717, extensión 2161, celular 3331-06-6120, www.chapalita.atlas.com.mx. Bien, pues continuando con este tema que la verdad es muy interesante y creo que nos va a poder sacar de muchos apuros a muchos de nosotros, es justamente lo que es la disfunción de la articulación temporomandibular. El grupo de afectaciones de estas articulaciones y también de los músculos es muy frecuente y más frecuente de lo que nosotros pudiéramos pensar. Hay factores que van a estar influyendo en esto. Y bueno, para que les comento nada más que en México no tenemos estadística. En Estados Unidos se calcula que hay más de 10 millones de afectados. Yo creo que aquí si damos una repasadita a nosotros mismos y a la familia, pues andamos igual, un porcentaje altísimo que vamos a tener ese tipo de trastornos. Aparentemente es más común en mujeres que en hombres. Sí, las emociones, uno de los factores desencadenantes de las situaciones, de muchas de las enfermedades, es el estrés. Es lo que yo creo que es una de las palabras más comunes que nosotros ahora escuchamos y la utilizamos coloquialmente continuamente, sí. ¿No? Estoy muy estresado. Para esto sería interesante explicar lo que son las emociones, el sentimiento y el pensamiento. Las emociones son estas respuestas fisiológicas, o sea, de nuestro cuerpo, que se dan ante un estímulo tanto interno como externo, que podría ser un susto o de repente vi a alguien que se venía encima o necesito correr porque mi hijo se cayó a la alberca, ¿no? Un sentimiento es un pensamiento en acción. ¿Qué se quiere decir con esto? Es una emoción que está siendo racionalizada y que le vamos metiendo un contexto o la vamos modificando. Ahorita les explico más o menos cómo. Y un pensamiento es eso, puede ser una abstracción o una fantasía. Entonces, una de las cosas que nos hace más claro poderlo entender es el desarrollo de un bebé. Cuando un bebé nace, llora de todo.
¿no? Y entonces los papás ahí andamos como locos tratando de encontrar si lo que tiene es hambre, frío, calor, si está molesto. Entonces los papás descubrimos esto y también le enseñamos al niño cuando le damos de comer, cuando llora por esto, que lo que tiene es hambre. Entonces el niño va identificando las emociones con que se satisfacen, el para qué sirven. Entonces esto es frío, es demás. El sentimiento es cuando el niño va creciendo, puede decir estoy contento porque me comí no nada más el hambre, sino me dieron mi comida favorita y entonces ya tiene un pensamiento y un contexto mucho más profundo. Correcto. Entonces, cuando estas emociones las emociones tienen dos razones de ser desde mi punto de vista. Y una tiene que ver con la supervivencia y la otra es la comunicación entre los seres humanos. La supervivencia porque estas señales, estas emociones nos hacen responder, atacar, correr, defender, actuar sobre los estímulos. Claro. Y la comunicación porque entonces con nuestros rasgos y nuestra cara y nuestras formas de expresarnos, las demás personas van entendiendo lo que nos sucede y el cerebro, al ser plástico, se va conformando y va entendiendo en relación al otro que cuando él está haciendo esta cara, va captando y claro. Sabe que es tristeza, que es alegría y entonces... Por eso uno dice, te veo triste, te veo preocupado, te veo esto, ¿no? Sí, sí. Es esa percepción. Y es esto que hasta los emoticons que vemos en el WhatsApp o en el Face, ¿no? Sí. Todos sabemos que la carita con esa sonrisa significa alegría. Cierto. Porque es una forma de comunicar. Bueno, entonces estas emociones tienen un correlato fisiológico que tiene que ver con descargas de sustancias. Entonces cuando nosotros estamos asustados, tenemos miedo, surge la señal roja y entonces, por decirlo, de una descarga fuerte de adrenérgica, de adrenalina, y bueno, aumenta nuestra capacidad de respuesta, nuestra velocidad, los músculos se ponen más tensos, más fuertes, aumenta también el corazón siendo un músculo, pero aumenta nuestro nivel de frecuencia cardíaca, todo para tener un nivel de respuesta. Cuando esta respuesta es satisfactoria, satisfecha, entonces está la descarga, corriste y tu músculo se descontrae y regresa, ¿no? De lo que estás comentando, ¿cuál es la que más nos afecta? ¿La emoción, el sentimiento o el pensamiento? ¿Cuál es la que más nos puede llegar a afectar en nuestra salud? Es una forma, lo que pasa es que yo creo que para fines de estudio hay que separarlos, pero en el día a día es imposible separarlos. Claro. Puedes trabajar desde varios lugares, por eso puedes trabajar desde el cuerpo, puedes trabajar desde el control mental, claro. ¿sí? Y también se puede trabajar a partir de la expresión de las emociones y sentimientos y de lo que entonces se puede llegar de cualquier forma. Claro. Lo que pasa es que la emoción tiene una función que realiza un objetivo y una descarga de movimiento. Y el sentimiento, por ejemplo, cuando tú vas en el coche y te pones tenso porque vas estresado, ¿sí? Entonces haces lo mismo que si fueras a correr, pero no corres. ¿Sí? Okay. Entonces hay todo eso. Te apanicas, ¿no? Y igual, Entonces te pones todo tenso y vas así porque van 400 coches, ¿no? Cierto. Pero tu cuerpo no está teniendo ninguna conducta que ayude a liberar esa descarga de adrenalina. Exacto. Entonces se va quedando una memoria en el músculo, ¿sí? La acumulas. La acumulas y entonces empiezas a hacer un pensamiento de todo me va mal, me siento mal, entonces es que qué frustrante, es que estoy estresado, vivo estresado, ¿sí? Ya. Entonces se desarrolla la ansiedad. Correcto. Entonces ya sería otra etapa. Ahora lo interesante de esto es, y lo que me gustaría es ver en ese sentido, cuando una persona aprensiva y con ciertas características llega a ti, tú como odontólogo, como médico, ¿cómo le haces para poder integrar, digamos, a tu diagnóstico, integrar al diagnóstico y al tratamiento, por supuesto, para hacer el abordaje ya no nomás desde la pura parte odontológica? En este caso estamos hablando de la disfunción de la articulación temporomandibular, pero
el punto de factor que desencadena esto? Si viene de fondo emoción y trae una bola de broncas, que todos traemos broncas, la verdad, en este momento de estrés, ¿hay cómo hacer esa sinergia con la psicología? ¿Quieres terminar tú el concepto? Sí. Sí, mejor. Es que todos tenemos problemas, pero no todos los problemas son patológicos. Lo que es patológico es la forma que tenemos de resolver los problemas. Así es. O de no resolverlos. ¿sí? Entonces, si yo me enojo, es perfectamente sano que me enoje. Lo que es sano que le diga a una persona, me molesta que me hagas esto, pero lo que no es adecuado es que vaya y mate a alguien. Claro, por ¿sí? supuesto. Entonces, creo que la forma de manejo de las emociones es lo que va produciendo. Claro. ¿Podría darse algún tipo como de ¿Diagnóstico? No, como medio autodestrucción, que en ese sentido está uno, como dices, conteniendo todo, sí. y esto, obviamente, tú lo vas a ver reflejado en que pues hay un problema dentario, ¿no? Sí, ahora, hay manera de contestar eso en lo general y en lo particular como lo hago yo. Ahora, hay muchas maneras de matar pulgas, se dice coloquialmente. Sí. En el caso particular de nosotros, a lo mejor el 80% de los pacientes que van por ese tipo de problemas van derivados por alguien más, entonces van expresamente a eso. Pero hay gente que de repente llega y te pregunta, oye, quiero ver si me arreglas tal diente porque se me rompió. Entonces lo primero hay que averiguar por qué se le rompió. Okay. Entonces, aquí lo que tenemos que observar es que en cualquier clínica dental, cualquiera de todo el mundo, se tiene que hacer auscultación, historia clínica y palpación neuromuscular. Entonces, en la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, durante muchos años dando cursos en Querétaro, en Colima, en Guadalajara, en muchos lados, cuando los muchachos o los doctores jóvenes pues llegan con nosotros, ninguno sabe hacer la palpación. Entonces, se debe de palpar toda la musculatura de cuello y mandíbula. El músculo que mueve el cuello a un lado, al otro, arriba, abajo, la mandíbula a un lado, intrabucal y extrabucal. Entonces, se debe de establecer que esa es una diferencia muy grande en el diagnóstico para un temporomandibular y una consulta general, porque también se da mucho de que es que yo fui, me pusieron una corona y la rompí, o yo fui y me taparon la muela y me duele, o es que a mí no me dolía y a raíz de que me cambiaron mis amalgamas de plata por resinas que están bonitas, todo me duele. Y entonces, si te topas, por ejemplo, con otro criticón del trabajo de los demás, te va a decir, es que las amalgamas no sirven, el otro va a decir, no, las resinas no sirven. O, por ejemplo, te dicen, es que esto me pusieron porcelana mala. No, lo que sucede es que para tener un equilibrio en el sistema de masticación, tienes que estar libre de parafunciones, de hiperfunciones, y por lo tanto evitar llegar a la disfunción. Claro. Bueno, en este caso, yo creo que lo que estamos viendo es que hay una interrelación con las emociones y lo que puede en un momento dado ya desencadenar. Vamos ahorita al siguiente bloque, vamos a ver qué es lo que desencadena este tipo de disfunción de la articulación. Yo creo que en muchas ocasiones nos sentimos rígidos, nos sentimos hasta con dolor, sobre todo al despertar. Pero bueno, vamos a hablar de esto, y lo que sí, si a lo largo de estos dos bloques que hemos comentado, ya ustedes identificaron que tienen algún problema, aquí el doctor Oscar nos está ofreciendo 10 valoraciones sin costo a las primeras 10 personas que llamen en este momento. Si ya se rebasan esas 10, de todo modo nos vas a ofrecer el 50% de descuento. Entonces llamen al teléfono que aparece en pantalla, y de todos modos, si tienen todavía algunas dudas, regresando al corte vamos a hablar sobre más detalles para que ustedes se identifiquen si tienen algún tipo de problema específicamente de lo que estamos hablando. Vamos al corte y regresamos. En Atlas Country Club podrás disfrutar de uno de los mejores campos de golf de nuestro país. El campo cuenta con 18 hoyos par 72 con una extensión de 7.169 yardas de campeonato. 2 lagos artificiales enmarcan el hermoso paisaje de nuestro campo, ofreciéndoles una de las mejores experiencias a nuestros jugadores. Disfruta de la impresionante vista panorámica de nuestra plataforma de práctica de más de 300 yardas de fondo, con capacidad para 16 practicantes en línea. Atlas Country Club te ofrece la más alta tecnología a nivel mundial y los mejores sistemas de análisis de juego. Además del golf, tu familia podrá disfrutar de la tranquilidad de nuestras áreas recreativas, ya que Atlas Country Club cuenta con terrazas, canchas de tenis,
alberca recreativa y jardines rodeados de una gran diversidad de flora y fauna. Porque la exclusividad no es un lujo, sino una necesidad, adquiere hoy tu membresía en Atlas Country Club. Tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Llámanos. Teléfono 3648-0120, extensión 1220, o al celular 044-333-106-6120. Bien, pues continuamos con este interesantísimo tema y los factores que predisponen a este tipo de situaciones que se presentan con nuestra mandíbula es algo también que debemos de que sea tratado de una forma integral. El doctor Oscar, pues aquí sí. me preocupa un poco este asunto en el sentido de por dónde se empieza. O sea, yo, por ejemplo, cualquier persona de nuestro teleauditorio, ¿cómo puede en un momento dado definir, que decíamos antes de salir del corte, decir, bueno, me están dando unas valoraciones gratuitas, que por cierto tenemos 10, pero en este sentido decir, bueno, ¿cómo saber si debo de ir o por qué no debo de ir? ¿O debo de ir con el doctor Oscar? O si quieres podemos hablar de síntomas que sean más comunes. Adelante. De los síntomas más comunes que existen es, por ejemplo, levantarse por la mañana más cansado que cuando te acostaste. Otro síntoma que ocurre mucho en la mañana es tener dolor de cabeza o cefalea. Okay. Entonces sucede mucho el fenómeno, le pasaba a la doctora Milagros Amor, una compañera en la especialidad, de que todos los días se levantaba y se tomaba una aspirina y a la media hora se le iba quitando el dolor. El dolor no se le quitaba por la aspirina, sino porque toda la noche ella estaba apretando la mandíbula. En la mañana la soltaba y su misma circulación empezaba a limpiar todo. Porque un dolor de ese tamaño, que la gente incluso la describe como una migraña, porque mucha gente coloquialmente habla de migraña como un dolorzote de cabeza, y son dos cosas distintas. Pero vamos, dolor de cabeza por la mañana. Cosas que se confunden, que es muy común, por ejemplo, es precisamente la migraña verdadera con la disfunción mandibular. La migraña verdadera generalmente está diagnosticada por un maxilofacial o por un neurólogo o un neurocirujano, y eso hay que tenerlo muy en cuenta y respetar a todos los trabajos de la gente. Otro síntoma que es muy común es, por ejemplo, hipersensibilidad en los dientes, y muchas veces, a pesar de que el paciente puede tener su dentadura completa, sin ningún tipo de caries, sin ningún tipo de destrucción, ni pérdida de encías, nada. Y sin embargo, les duele incluso hasta respirar o jalar aire, así el... ¿Bebida fría, caliente? Sí, por supuesto. Okay. Ahora, si no se encuentran lesiones de ese tipo, hay que pensar entonces en qué. En, como decíamos, hacer palpación muscular, una historia clínica específica, que son más o menos 47 preguntas, escuchar la mandíbula cuando abre y cierra, y sobre todo observar también si el paciente al abrir y cerrar la boca, en lugar de hacerlo derecho, la hace con algún desvío o en forma de Z, que eso es algo bien importante. Por eso hablábamos del sistema de masticación, y lo que estamos nosotros enfocados en el consultorio en particular mío, es en devolverle la correcta función al sistema de masticación para tratar de que no tenga una calidad de vida tan mala el paciente, porque un paciente que tiene disfunción generalmente come mal, y si come mal, digiere mal. Ahora, si le exacerbamos el asunto de las emociones, hay muchísima gente que padece gastritis por problemas emocionales. De hecho, hay un video muy interesante que ustedes van a ver y escuchar más adelante también de un paciente que nos hizo gentilmente el favor de grabarlo para una conferencia en la Universidad Cuauhtémoc en la ciudad de Querétaro, pero nos dio permiso también de utilizarlo el día de hoy nuevamente. Excelente. Entonces, a grandes rasgos, síntomas de ese tipo, los que quieras. Ahora, dolor, puede haber dolor en la zona de sus músculos temporales, los parietales, en los músculos que van verticalmente aquí, que se llama macetero, en los músculos que mueven lateralmente su mandíbula, que se palpan por aquí y adentro de la boca, en toda la zona cervical, en la zona de sus trapecios, en su espalda media, e incluso se puede transmitir el dolor irradiado a la parte baja de la espalda. Por lo mismo, un problema de dolor lumbar puede causar un problema en las cervicales y eso a su vez provocar un problema mandibular. Como un efecto dominó, ¿no? Incluso en pacientes que no rechinan o que creen que no lo hacen, que es bien importante. Ok, correcto. Aquí la parte, volviendo con las emociones y lo que estábamos platicando, un punto interesante es esto también, el famoso dolor de cuello, o el famoso dolor que se levanta uno como si estuviera torcido. Durante la noche se supone que uno se desconecta. ¿En qué momento llega uno a rebasar esa parte de control de emociones, que inclusive en forma, o de no controlarlo, que estando en una forma inconsciente, que estando dormido, llega uno a no descansar y levantarse, como dice aquí el doctor, con ese tipo de sensación de no descansé,
con esa sensación que nos sentimos el tirón acá, en fin, ese rictus doloroso, ¿cómo poderlo romper? Bueno, lo que pasa en la noche debería de ser una reparación completa de nuestro cuerpo. Debería de ser en todos los sentidos. Por eso tiene las funciones de los diferentes momentos del sueño, del dormir y el sueño, ¿no? Okay. Entonces, cuando nosotros, en el sueño tendría la función de elaborar cosas que emocionalmente no elaboramos en el día y se forma de recuerdos, pensamientos y hechos y nos ayudan a elaborar esas emociones. Cuando esto ha sido una sobrecarga continua y entonces no se han expresado de una forma adecuada o no nos hacemos conscientes de las que tenemos o no hacemos algo para modificar nuestros pensamientos, entonces, bueno, nuestro cuerpo lo va resintiendo. Claro. Si a esto sumamos los malos hábitos de la higiene del sueño, o sea, el de cómo nos vamos a dormir o lo que hacemos para dormir, entonces nuestra calidad de sueño se deteriora aún más, ¿no? Por supuesto. Entonces decimos, sí duermo perfectamente, pero o no me puedo dormir, ¿sí? Pero le metimos ejercicio muy fuerte antes de dormir, vimos noticias con muchísimas muchos estímulos, malos, buenos, entonces todo eso nos va provocando emociones que no las alcanzamos a calibrar y entonces dormimos mal. Claro. Cuando dormimos, entonces dormimos en posición de defensa, en posición de ataque, y no nos dejamos descansar, ¿sí? No aflojamos el cuerpo como diríamos, y aquí me gustaría ligarlo con la parte de apretar toda la noche la quijada. De hecho, lo que muchas personas escuchan ese rechinido de mandíbula, o que truena, o que rechinan los dientes. Sí. Entonces viene la emoción, viene la parte donde se supone que se debe descansar, y justamente es la parte en donde menos se descansa, y aparte de esto se le está sobrecargando a la articulación. Sí, y todo eso genera el dolor del que hablábamos. Ahora, es importante que la gente sepa que los dientes solamente se tocan cuando el paciente deglute, es decir, cuando pasa la saliva. Ahora, ¿cuántas veces al día se pasan la saliva? 2.500 veces máximo, 1.800 otros libros, pero bueno, el punto es que si ustedes, mis queridos televidentes, suman esos instantes, que ni siquiera suman segundos, esos 2.500 contactos, ni siquiera van a llegar a tener 10 minutos de contacto en los dientes. Los dientes, les repito, jamás se tocan al hablar, jamás se tocan al masticar, jamás se deben tocar al dormir. Luego entonces, si un paciente, su contacto fisiológico entre los dientes a través de esas degluciones para mantener el sistema en una posición correcta son 10 minutos, la traducción es 23 horas con 50 minutos de cada día de su vida, los dientes jamás deben de contactarse. Si ahora hablamos de un paciente que bruxa o aprieta los dientes media hora, mucha gente dice, pues es poquito. No es poquito, es 300% más de lo que es fisiológicamente permitido. Y ahí es donde viene el factor de inflamación muscular, de inflamación de la pulpa de cada uno de sus dientes, de exceso de movimientos musculares, de exceso de desplazamiento en el menisco de protección de su mandíbula, y que si le suman malos hábitos alimenticios o morder cosas demasiado grandes sumado al cansancio, es cuando empieza a doler todo, o puede haber incluso ruidos al abrir y cerrar la mandíbula, a grandes rasgos. Pero eso es bien importante que lo tomen en cuenta. No se tocan los dientes ni al hablar, ni al comer, ni al dormir. Y si la gente dice, no, es que yo rechino, eso es una parafunción. Recuerden que es algo que ocurre sin sentido. Claro. Y me gustaría aclarar que aparte cuando nosotros nos lastimamos y estamos conscientes, o sea, estamos despiertos. Si yo me caigo y entonces me duele la rodilla, sé que es porque me caí. Entonces cuando llego al doctor puedo identificar que ese dolor pues no apareció de la nada. Cuando aparece estos dolores, como estamos dormidos, no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Entonces nuestra explicación suele ser en otro sentido, en búsqueda de otro especialista, de otra área, y no de lo que realmente nos está provocando esto que sería el bruxismo, porque yo o cualquier otro no se oye, ¿sí?, cuando está rechinando los dientes y está profundamente dormido. Así es, sí, definitivamente. En los niños, doctor, ¿desde cuándo pueden empezar a tener este problema de disfunción y ese rechinido de dientes? Bueno, sin llegar a que el sistema no funcione, los pacientes rechinan los dientes desde que tienen dientes. Y siempre tiene que ver con factores emocionales como bullying en el kinder, como puede ser una pelea de los papás. Y hubo un caso
Hubo un caso de una paciente que, por ejemplo, tenía sus muelitas de los 6 años, la de adulto ya, sin gastar, y tenía todas las dientes de leche gastados como la mesa, así planitos. Wow. Ajá. Entonces yo le pregunté a la mamá, le dije, oye, ¿tuvo algún problema entre los 2 y medio y los 3 años el bebé? Y se puso blanca, ¿no? Así, dice, así como diciendo, ¿cómo supo? O sea, elemental, mi querido Watson. Rechinó los dientes en la edad en que esa muela no existía. Claro. Y me dice, ¿sabe qué sí, doctor? En ese momento estábamos divorciándonos porque el papá le pegaba a la señora. Entonces un cuento como desafortunadamente sucede, ¿no? Hay algo detrás, y el niño ¿no? lo siente. Claro. A lo mejor no sabe decirlo, pero el niño siente. Claro, por supuesto. Es como cuando un niño llora, pues llora porque no sabe hablar español. No te puede decir, me duele o quiero mi leche, no. O sea, como el chocolatote así de Cachiruloco, no. Pero así sucede. Okay. ¿Puedo hacer una aclaración? Chiquita. Bien. Los niños sienten, lo que no pueden hacer es expresarlo. Claro, y los papás no sabemos traducirlos. Exacto. Ese es un punto interesante que yo creo que por lo mismo son estos programas, porque es aprender a cómo poder educar a los hijos, poderles dar la atención y ser perceptivos, definitivamente. Cuando regresemos del corte vamos a hablar de qué tipo de soluciones hay, porque yo creo que aquí lo interesante del asunto es, bueno, ya vimos el problema, sabemos que hay soluciones, cuál será la más adecuada, ya que regresemos. Y recuerden que estamos aquí en Atlas Chapalita, que como siempre nos abre las puertas y nos da todas las facilidades, agradeciéndole como siempre a sus directivos. Y recuerden también que tienen que llamar ahorita en este momento, porque las primeras 10 personas tendrán una valoración con el doctor Oscar Hernández sin costo alguno, o bien, si se agotan estas 10, el 50% de descuento. Vamos a corte, regresamos y no tardamos nada. En Club Atlas Chapalita te ofrecemos las mejores actividades deportivas y recreativas para toda tu familia. Contamos con instalaciones de primer nivel, canchas de tenis, alberca olímpica y albercas recreativas climatizadas, canchas de fútbol, gimnasio y más. En Club Atlas Chapalita, tus eventos sociales serán espectaculares, ya que contamos con salones y áreas específicas. En Club Atlas Chapalita disfrutarás de un ambiente de bienestar y seguridad para tus seres queridos. Adquiere hoy tu membresía. En Club Atlas Chapalita tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Club Atlas Chapalita, rumbo al centenario, abre sus puertas a nuevas familias. Llámanos, teléfono 1002-1717, extensión 2161, celular 3331-06-6120, www.chapalita.atlas.com.mx. Hola, mi nombre es Nancy, soy estudiante de psicología y pues quiero mencionar que en alguna ocasión fui con el doctor Díaz Barriga a atenderme de unos problemas de vías respiratorias, garganta. Sin embargo, hace algún tiempo ya tenía una molestia, un dolor fuerte en esta área por el oído, y al acudir con él, que es un otorrino, pues expreso mi duda y le pregunto que si puede revisar mi oído porque siento un dolor muy fuerte y no sé a qué se deba. Él me revisa y me comenta que se trata de la articulación temporomandibular. Entonces me hace mención de un especialista en ello, el doctor Oscar Hernández, y posteriormente acudo con él, inicia un tratamiento. Efectivamente era un problema de ese tipo, me da un guarda al cual le va realizando ciertas modificaciones según las necesidades que yo tenía. Pero para esto, aunado a esto, me aplica una terapia neural, la cual fue pues de muy gran beneficio para mí, porque empecé a sentir cómo disminuía el dolor, incluso en algunos puntos que me aplicó en el área del pecho, la garganta, empecé a sentir también cómo podía expresar como algo que tenía muy reprimido, como emotividad, lo cual logró salir en esa sesión. Y conforme avanzaban los días yo iba notando una mejoría. También creo importante considerar que tenía ciertos problemas de gastritis, y el hecho de que me estuvieran dando pastillas o analgésicos solo empeoraba el caso, me sentía peor. Entonces al acudir con terapia neural, eso fue algo que se eliminó totalmente y pues me sentí muy bien.
Ok. Gracias, Nancy. Gracias. Saluda a los de la Cuauhtémoc. Hola. Bien, pues hemos visto toda la problemática que podemos tener en nuestra mandíbula y todo lo que nos puede afectar. Pero ¿qué soluciones les vamos a ofrecer esta tarde, esta noche? Pues yo creo que es algo muy importante, el saber cómo vamos a poder nosotros llevar una vida sana y sobre todo integral, para que no haya este tipo de situaciones. Acabamos de ver un gran testimonio con Nancy, que de alguna forma aquí el doctor nos puede explicar. ¿Qué pasó con esta paciente, doctor? ¿Cómo se presenta contigo y cuál es el abordaje? Sí, bueno, Nancy se presentó conmigo porque me la remitió mi buen amigo del Hospital Guadalupano en Celaya, el doctor Jorge Díaz Barriga. Lo fascinante del asunto es que el doctor y su padre son otorrinos y Nancy fue, como ya decía en el video, por un problema de oído. Sí, pero el factor de identificación de las emociones de Nancy era más que evidente. Ahora, ella fue a una terapia también, que tampoco es no es mi papel decir todo lo que ella hizo, pero aparte de que hicimos lo que ella mencionaba de su guarda, que era específicamente diseñado a sus necesidades, es decir, un aparato ortopédico diseñado de manera suficiente, adecuada, balanceada y completa de acuerdo al desgaste que tenía, de acuerdo a la edad que tenía, correlacionando la cuestión aritmética de cuánto mide sus dientes y la cuestión geométrica en qué ángulo se mide la mandíbula. No es nomás un plástico. Lo que ocurre mucho, ahorita que toques el tema, es que vas al dentista y en lugar de pensar como un profesional del sistema de masticación, piensan como dentista. Entonces van a los dientes, le ponen una funda de plástico para que no los gasten, pero el paciente sigue moviendo el músculo. Efectivamente, los dientes no se rozan, pero el calor se sigue produciendo por fricción. Y ese calor genera inflamación a nivel muscular y se transporta a todo lo que hemos ido diciendo. ¿Por qué? De origen en los factores predisponentes que mencioné yo y todo lo que decía Lucy. Correcto. Ahora, el periodo de tratamiento, de rehabilitación del sistema de masticación, vuelvo a insistir, se puede llevar entre 5 semanas a 6 meses. Si uno detecta signos o síntomas de esta disfunción, el tratamiento es de rehabilitación, es decir, devolver la función, no reconstruir, no mover, no tapar, salvo que haya una urgencia por dolor. Ahí primero se soluciona el dolor, por ejemplo, una infección, una endodoncia, una extracción de un diente que esté infectado, de acuerdo, pero esas son urgencias. Después se hace una rehabilitación para devolver la función, que es como tener una casa incendiada. Si está la casa incendiada, primero se apaga el fuego, luego se deja que se seque, se quita el escombro y luego se hace una planeación de reconstrucción. Y el problema es que la urgencia con la que se vive, otra vez con el estrés, las manifestaciones de la vida, es que me urge. Pues es que te urge a ti. Y si el profesionista del sistema de masticación se comporta como un dentista nada más, entonces te va a decir, ¿quieres que te arregle 4 dientes que yo sé que se van a romper? Me vale gorro, te los hago, se van a romper. Entonces van a ir con otro. Entonces se le va a poner ahora porcelana, entonces va a romper los de abajo por el rozamiento, que la porcelana es más dura. Entonces le va a poner porcelanas abajo, entonces le va a tronar el menisco. Pero entonces aquí la solución entonces es, lo que tú comentas, es irse al origen. O sea, es que inclusive la recomendación para los odontólogos es que también vayan más allá, que no sea nada más, como tú dices, la punta del iceberg, tratarla y no ver por qué se está haciendo ese tipo de situación. Y por ende, de la parte emocional, que ahorita lo platicamos. No se trata de ser el psicólogo, sino se trata de crearle conciencia al paciente de que esto lo está haciendo por un factor emocional. Y que hay muchos tipos de terapias que se pueden utilizar para ese aspecto. ¿Me equivoco, Lucy? Ok, correcto. Hay ¿cómo vamos a trabajar la parte psicológica? Y pues yo creo que la respuesta primera, y como psicóloga te diría en terapia, ¿no? Pero creo que también podemos ir generando muchas actitudes y hábitos de autocuidado que ayudan a que manejemos de una mejor forma nuestro día a día, ¿no? Por supuesto. Como, por ejemplo, el hacer ejercicio. En caso de haber lesiones, bueno, no se recomienda un ejercicio de alto impacto. Hay ejercicios que ayudan, aparte, a manejar los pensamientos, como sería el yoga, el pilates. La meditación es muy importante también para el manejo del pensamiento, cuando está la cabeza así que no nos para, ¿no? Y entonces pues nos generan emociones, sentimientos. También de tener una buena higiene del sueño, preparar nuestro sueño, que es nuestro dormir, que sea un ritual, un lugar sagrado donde no entra más que yo y nada de lo malo. Para esto pues no hay todo lo que yo creo que todos sabemos y no hacemos, ¿sí? De no comer pesado, no hacer ejercicio muy cercano, es no tomar cafeína, dormirnos y despertarnos a la misma hora, vigilar que tengamos un colchón que no ni tan duro ni tan blando, una almohada y todo esto, que bueno, también sería materia
Sí, también es un tema, ¿no? También hay de todos los complementos, ¿no? Por supuesto. Sí. Que hablábamos algo de esto, ¿no? Que a veces la parte postural también ya puede generar algún problema de hay muchas cosas simples que se pueden hacer. Ahora, volvemos con el tema. Lo principal que la gente conoce y que hemos remarcado mucho es lo del bruxismo. Pero hay pacientes que tienen disfunción en el sentido de que cuando abren la boca, desvían al abrir o al cerrar. Hay pacientes que cuando abren tienen chasquidos, ruidos o que les truena. Hay pacientes que tienen desgaste leve, hay pacientes que tienen desgaste múltiple. Cada uno de los problemas implica un diseño diferente de los guardas, como las imágenes que cortésmente nos va a poner Richard por ahí para que ustedes las vean. Entonces, en ese sentido, a los pacientes que, por ejemplo, les truena la mandíbula al abrir o al cerrar, una medida de profilaxis preventiva muy importante es, con su mano, colocarla debajo del mentón cuando vayan a bostezar y permitir que solamente se abra la boca 1 centímetro, no más. ¿Por qué? Porque cuando hay un ruido quiere decir que hay una estructura que está suelta, el menisco, igual que en la rodilla, pero el traumatólogo te la fija o semifija o como sea. Yo no les puedo amarrar la boca, no puedo. Entonces tengo que hacer algo. Bueno, no me la puedo amarrar yo. Entonces tienes que hacer algo para prevenir el asunto. Entonces, si tú impides que el máximo de apertura de los elementos elásticos, colágenos, como son los ligamentos, se estiren de más, va a haber más probabilidad de que se repare. Okay. Y un suplemento muy importante que en muchas ocasiones se utiliza es la glucosamina con condroitina, que lo utilizan ¿quién? Los traumatólogos. Entonces, también funciona para porque hay articulación, hay cartílago, entonces es bien importante que se establezca un tratamiento de rehabilitación del sistema de masticación antes de reconstruirlo. Eso quiero decir bien claro. Si el paciente tiene signos o síntomas de lo que hemos estado hablando, primero se pacifica el sistema, eso es bien importante. Hay que darle paz al sistema primero. Si tienes un paciente que le duele el cuello, pero no te diste cuenta y le tapaste las muelas, le va a doler. Si le pusiste unas resinitas así en la punta de su colmillo porque estaban rotas y no te diste cuenta que le dolía el músculo por atrás del maxilar superior, las va a romper. Porque vamos siendo claros, si el paciente rompió los dientes que les diseñó el papá de Jesucristo, cualquier resina que le pongamos nosotros es susceptible de ser rota con más facilidad. Por ejemplo, analgésicos están indicados, antiinflamatorios no esteroideos también están indicados. Sí. Y en este caso, lo que se maneja mucho, igual tú lo has comentado, traumatología, ortopedia, los medios físicos, o sea, calor, frío, ¿estarían indicados totalmente también? Sí. O sea, es algo que podríamos decir, si se empieza con esta situación, ese dolor, en casa se puede empezar a tener ese tipo de abordaje con medios físicos. Sí. Ya si requieren de medicamentos y todo, eso, bueno, se darán en el consultorio adecuadamente, ¿no? Y por supuesto que para tener una calidad de sueño, pues sería también buscar, si se requiere algún tipo de benzodiazepina o no sé si estaría indicada. Bueno, porque tendríamos que ver si hay una depresión, una ansiedad o no para poder diagnosticar y bueno, el especialista en eso no soy yo porque no soy psiquiatra, tendría que haber una valoración por el médico. Una de las cosas es también no enfocarnos en el dolor y poder tener conciencia. Pasa, tenemos el dolor, lo sentimos y entonces sentimos el cambio y se va el dolor y no nos damos cuenta. Cuando son contracturas o estas situaciones de tanto tiempo, son dolores que están ahí, ¿sí? Sordos, ahí molestándonos, que creemos que son normales, ¿sí? Pero entonces luego también cuando vamos mejorando no nos damos cuenta de qué hicimos para mejorar. Ese es un punto interesante y si quieres ahorita que regresemos del corte lo comentamos. Bien, pues vámonos al corte y vamos al siguiente bloque, que es la recta final del programa. Recuerden que tenemos 10 valoraciones gratuitas. Llamen en este momento y si se van esas 10, va a haber más, pero con el 50% de descuento. Llámenos ahorita. En Club Atlas Chapalita te ofrecemos las mejores actividades deportivas y recreativas para toda tu familia. Contamos con instalaciones de primer nivel, canchas de tenis, alberca olímpica y albercas recreativas climatizadas, canchas de fútbol, gimnasio y más. En Club Atlas Chapalita, tus eventos sociales serán espectaculares, ya que contamos con salones y áreas específicas. En Club Atlas Chapalita disfrutarás de un ambiente de bienestar y seguridad para tus seres queridos. Adquiere hoy tu membresía. En Club Atlas Chapalita tenemos para ti los mejores planes de financiamiento del mercado. Club Atlas Chapalita, rumbo al centenario, abre sus puertas a nuevas familias.
Llámanos, teléfono 1002-1717, extensión 2161, celular 3331-06-6120, www.chapalita.atlas.com.mx. Bien, pues continuamos con este programa ya en la recta final, pero la verdad es que hay muchas soluciones y soluciones que de veras debemos abordar y hay que tomarlas, porque si nos quedamos con esa idea de que merecemos vivir con dolor, que merecemos estar enfermos, merecemos estar... No, la verdad es que no hay ese sentimiento de culpa. Yo creo que hay que quitárselo y yo creo que es un punto, Lucy, que tendríamos que estar nosotros muy pegados a una psicoterapia frecuente, que también nos hace falta mucha cultura en ese sentido. Pero bien, hablando de esas soluciones, yo creo que el poder también ver nuevas alternativas que podamos nosotros tener. Doctor, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que platicamos, porque eres el primer odontólogo que me habla sobre terapia neural. Una terapia que de alguna forma yo no la había ni siquiera escuchado, y que ahorita a lo largo de este programa pues creo que surge bastante, ya creo que iría más allá de lo que sería nada más un masaje de relajamiento en el cuello, en cervicales, etcétera. Sí, mira, la terapia neural es un tratamiento médico, es una manera de ejercer y sentir la medicina. Es bien importante. Claro. Sentirla. O sea, porque el profesor Payán, un médico colombiano que está catalogado como el máximo filósofo de la terapia neural en el mundo, incluso por los alemanes, él habla de que el diagnóstico se debe de hacer sentipensando. Es decir, jamás impedir que el sentimiento humanitario se despegue del pensamiento del médico. Eso es bien importante. Ahora, yo te decía, para mí somos colegas todos los médicos, odontólogos, enfermeras y psicólogos, todos. Todos somos de la misma, claro, la misma ala. Así debe ser. Lo que se dieron cuenta en Alemania a grandes rasgos fue que en el sistema nervioso vegetativo, que es el que controla que tu piel sienta, que tu corazón lata, etcétera, se van generando campos que interfieren en la bioelectricidad de tu cuerpo a grandes rasgos, y localizando esos campos que están interfiriendo, se desbloquean a través del uso de anestésicos locales diluidos, principalmente procaína. Nada más que la procaína, por ejemplo, en Colombia el profesor Payán la usa al 0.5% y el profesor Pinto en Ecuador la usa al 2.0 con cafeína, porque así se usaba en Alemania hace 75 años. Y son disertaciones fuertes y la realidad de las cosas... Pero el principio... El principio básico es que cada célula del sistema nervioso es como una batería de 90 milivolts. Entonces, cuando ocurre ese estado de irritación, ese campo de interferencia, se queda en estado de despolarización, o sea, como en pausa, igual que un circuito eléctrico de tu coche. Y lo que hace el impulso que utilizamos a través de la aguja y la procaína, en este caso, es darle un impulso de 292 milivolts para que se restaure el correcto flujo en esa electricidad de ese sistema nervioso y provocar que el cuerpo se autorregule. Y de las respuestas más rápidas que ocurren con la terapia neural, en la experiencia que yo tengo de 6 años, como me preguntaste, es la cuestión muscular y emocional. Ahora, muchos médicos, tanto en la terapia neural como en el factor alopático, por decirlo así, dejan de lado el factor emocional, y muchos sí lo hacen. Claro. Algunos sí, algunos no. Acá es imposible dejar de hacerlo, porque la terapia neural lo que hace al desirritar el sistema, pues borra esas huellas que te dejan lo que nos estuvo explicando Lucy, a través de la ejemplo. procaína, a través del Pero anestésico. a través de la respuesta eléctrica que provoca la procaína, porque ni siquiera puede decir que es un anestésico porque está muy diluido. Sí, claro. O sea, si utilizamos varios puntos de terapia neural, por ningún motivo vas a sentir que se te anestesia. Entonces, tampoco la piel. se eleva a un bloqueo como lo hace un No, esto es un desbloqueo. Ahora, las clínicas de dolor, como el amigo Pacheco, creo que se apellida el doctor que conocimos ahí en Sanqui, ellos hacen muchas cosas maravillosas también. Es otro enfoque. No quiere decir que uno sea mejor ni que sea peor, no. Pero en la combinación que tengo yo de 6 años de combinar terapia neural con el diseño de la terapia de rehabilitación del sistema de masticación, no solo el guarda, me ha dado un resultado 10 veces más rápido en el mejoramiento de calidad de vida de la gente que cuando no lo hacía. Y aún así se manifestaba el beneficio porque, pues será por la manera en cómo me educó mi mamá, por el antecedente salesiano que tenía yo, siempre tuve en cuenta la emoción de la gente. Porque a mí se me hace absurdo
no hacerlo. No, y es que... Y mientras más conozco va gente, por implícito, ejemplo, ¿no? como Lucy, como Karina Coria, como Pilar Aguilar, la misma Nancy, que ya en estos días ya se graduó de psicología, Ya. pues me corrobora que pues hay que darle. Ahora, Por supuesto. la terapia neural sí utiliza agujitas, pero en ese sentido, como yo tengo entrenamiento como odontopediatra y el 90% del tiempo utilizamos cuestiones de agujitas de insulina, es extremadamente delgado y simple, pero también depende de la mano de quién. Claro, y qué intención, ¿no? Que sepa la técnica sí, y todo, por supuesto. ahorita vamos ¿Y con en la dónde, receta no? que le dio a Lucy, ahorita vamos así por... Bueno, sí, me gustaría de todos modos, Lucy, y les comento a nuestros amigos de Teleauditorio, es un testimonio viviente. Queremos que nos platiques tu historia. Bueno, que yo les cuento que desde muy pequeña empecé a tener muchos síntomas que finalmente desencadenaron en que hace unos 5 años me pudieron, porque antes también no había ni los aparatos diagnosticar disautonomía. Aunado a esto, había pues muchas secuencias y consecuencias de vivirme así, como que no me entendían los doctores, como que estás mal. Y aparte, no me diagnosticaron más que la disautonomía. Y los demás síntomas que me aparecían, pues pasé por reumatólogo, bueno, todas las especialidades, estudios contra lupus, esclerosis, arteriosclerosis, ya sabrán muchos de los que escuchan lo que es esto. Claro. Y no encontraban nada, no daba para fibromialgia y demás. Resulta que yo vivía con dolor todo el tiempo en la cara. Bueno, hace 5 años yo estaba tomando alrededor de 15 medicamentos todos los días. Wow. A partir de mejorar mis hábitos de sueño, de aumentar más horas de meditación, de yoga, de cambiar mi alimentación y demás, pues he ido reduciendo. De tal forma que hace 1 mes y medio, bueno, yo estaba con 5 medicamentos nada más, ¿no? Perfecto. Pero aún así, sí, vivía con dolor en la cara, dolor en el cuello, todo el tiempo. Yo no me podía tocar la cara, ¿sí? Porque todo era un dolor y era algo, por eso les decía, es muy importante no acostumbrarnos a que el dolor es normal. Pero luego iba con los doctores y me decían, no tienes nada, y me hacían este estudio y otro estudio y no tienes nada, ¿no? Entonces, pero pues sí tenía dolor. Mi hermano, que es también odontólogo, muy amigo de Oscar, me dice, yo quiero que vayas con Oscar, es que yo creo que él te va a solucionar. Y ya ves que luego el perdido a todas va. No, claro. Aparte, no. Sí. Qué detalle, ¿no? Sí, no, está bien, está bien. aparte con la recomendación de mi hermano, ¿no? Él me habló súper bien de Oscar, y sé que es un profesionista serio, y voy, y me revisa. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a hacer un aparato y te voy a dar terapia neural. Y yo, qué caray, ¿qué es eso? ¿No? Me explica, yo como que sí entendía, pero no tanto, pero luego aparte estaba ahí mi hermano, veía a Oscar me inspira confianza, y dije, va, ¿no? Bueno, hace 2 semanas que solamente estoy tomando 2 medicamentos. Puedo dormir y dormir como niña, sin sentir que me engarrotaba, o sea, me levanto feliz. ¿Y el dolor? El dolor ya no está, ¿sí? El dolor del cuello, de la espalda, del trapecio, todo, o sea, toda la cara, no me la... desapareció, ¿sí? Qué bien, perfecto. O sea, ella hicimos un aparato ortopédico, o guarda, en donde no permitimos que los dientes de atrás se toquen, solamente tiene deslizamientos de canino a canino, es decir, de aquí a aquí, geométricamente adecuado para su cráneo y aritméticamente levantado para que las muelitas no se toquen, y eso provoque que se descomprime la articulación, rompiendo el circuito mecánico que da hasta el cuello y la espalda. Claro. Y la terapia neural nos ayudó para reventar las interferencias emocionales que tenía ella atoradas y el dolor muscular, y trabajó más rápido. Y, pues, por eso te digo, es una terapia muy individual, y el aparato ortopédico se tiene que diseñar diferente para cada quien. Puede ser... El aparato tradicional que va de molar a molar funciona más cuando el paciente ya está estable y asintomático. En ningún momento he dicho que esos guardas no sirven, para nada, pero son más útiles para mantenerte estable. Y un paciente, como llegó Lucy, estaba inestable. También hay guardas que se ponen abajo. Hay que individualizarlo, ¿no? Que a mí no me gusta, porque el hueso inestable es la mandíbula. Claro. Yo prefiero recargarme en la parte de superior, pero cada caso se ve en particular. Y bueno, aparte, trabajar con una persona como Lucy, que además de paciente, tiene un currículum psicológico un poquito amplio, claro, pues es muy satisfactorio también. Sí.
porque da pie a que se difunda un poco más el mensaje. Finalmente, esto es una suma de voluntad, es una suma de terapias y una suma de conocimientos, ¿no? Para por fin llegar a buen fin con ese paciente, ¿no? Pues agradecerte, doctor, tu atención, el que nos hayas seleccionado para dar a conocer esta innovadora terapia, que creo que es algo que va a ayudar a muchas personas. Lucy, igual, además de tu testimonio, pues también el que nos hubieras orientado sobre esa parte emocional que todos estamos inmersos más ahora con lo que estamos viviendo. Y bueno, pues a ustedes darles las gracias por habernos acompañado durante este programa. Les recuerdo que tenemos esas 10 valoraciones gratuitas y que de alguna forma, si se agotan, después tendrán un 50% de descuento, pero sí aprovechen, creo que ya tienen una base de información interesante, una base de datos importante, y bueno, lo único que queda es que nos llamen. Ricardo Ursúa, como siempre, me despido de ustedes con el gusto de tenerlos dentro de 8 días más en otro programa de Acontecer Médico. Muchísimas gracias. Gracias a todos.